Buenas tardes a todos. El Buda Dharma es la barca, el barco que nos ayuda a atravesar las corrientes sinuosas del océano del samsara, el océano del dolor y del sufrimiento. Para eso tenemos la brújula de las 4 nobles verdades enseñada por el Buda, que marcan la orientación adecuada. Tenemos el timón del sendero octuple, que se representa con un timón de 8 brazos, como el que tenemos ahí en la pared externa del dojo. Es un timón para dirigir el barco. Y tenemos las 3 velas maestras, Sila, Samadhi y Prajna. El comportamiento moral adecuado, es decir, la manera adecuada de desenvolverse en el mundo del karma. Samadhi, las absorciones meditativas gracias a las cuales trascendemos el tiempo, el espacio, el karma, el mundo manifiesto y podemos fundirnos con nuestra naturaleza original. Y desde los distintos estados de Samadhi, la práctica de la observación que da Prajna, la sabiduría, la tercera de las 3 grandes velas. Y además tenemos 6 remos, que son las paramitas. Con todo este bagaje de práctica nos adentramos, podemos atravesar con éxito el océano del samsara. Los paramitas son las prácticas fundamentales del Bodhisattva. Paramita significa virtud trascendente, o trascendente en el sentido que nos permiten ir más allá de la orilla del dolor y del sufrimiento hacia la orilla del nirvana. Entonces, paramita, las prácticas que nos permiten atravesar e ir más allá. Primero, los paramitas son la generosidad, el comportamiento correcto en el mundo del karma, o sila, comportamiento ético, la paciencia, ksanti, la energía o perseverancia, la absorción, es decir, los estados de absorción durante zazen y durante la vida cotidiana también, la absorción en el aquí y ahora, en la tarea o en la acción o en la no acción. Y samadhi, o sea, absorción son dhyana o samadhi, y el sexto es sabiduría, prajna. De manera que sila, samadhi y prajna son las 3 paramitas esenciales que incluyen y engloban a todas las demás. Por eso se le llama los 3 pilares del Dharma. La generosidad no en vano está puesta como el primer paramita. Quizá la generosidad sea la virtud, como virtud más apreciada en el mundo del Dharma. En los países budistas existe, casi todos los países existe la costumbre del regalo. Nadie visita a nadie si no lleva un regalo, si no da algo.
La práctica de dar, aunque sea un detalle, está muy extendida. Los paramitas revisten muchos niveles de profundidad. Y no vamos a tener el tiempo para desarrollarlo ampliamente. Yo cuando llegamos a este punto siempre digo que lo voy a desarrollar ampliamente en el libro que estoy preparando hace ya varios años, que se llama Bodhisattva, el camino budista para transformar el dolor en el dolor en compasión. Tengo todo el material porque cada año voy dando y se va recopilando y se me va entregando las transcripciones, pero necesito 2 o 3 meses de dedicación exclusiva para ponerlo a punto. Y tengo muchísimas ganas, de verdad. Pero por ahora es así. Y ahí voy a desarrollar ampliamente, porque otros años sí he desarrollado más las paramitas. Pero la generosidad es el punto fundamental, porque toda la enseñanza del Buda gira alrededor de la noción de anatman, o muga en japonés, que es no yo. No yo, que se entiende como ausencia de entidad propia. Ausencia de entidad propia en uno mismo y en todas las cosas. Este es el principio de la vacuidad como naturaleza fundamental de todo. Esto quiere decir que en el instante en el que digo yo y creo una entidad y me identifico con esa identidad, ya se acaba la generosidad. Esa es la mayor y primera propiedad. Los analistas sociales como Engel defienden que todas las injusticias sociales provienen de la propiedad privada, la familia como institución y el Estado. De hecho, Engel tiene un libro muy famoso que se llama El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, ¿no? Y cómo se fue generando el concepto de propiedad privada. Pero más allá de eso, de ese análisis, mucho más profundo que ese análisis, que puede ser cierto en muchos niveles, el análisis existencialista del budismo nos hace ver que el origen se encuentra ya en la primera apropiación que hacemos y que nos enseñan desde pequeño, que es el yo y su correlato, lo mío. El yo y lo mío van siempre juntos. Entonces, cuando digo yo y me refiero a algún tipo de entidad que me pertenece, aquí se acaba la generosidad, se acaba el dar, porque empieza la apropiación. Y todo el resto de la película no es más que el desarrollo de esta apropiación inicial. Entonces, generosidad significa darse, significa dar, ser generoso en un sentido físico, ético, no ser avaricioso, no acumular para sí. Pero en un sentido más profundo significa no albergar ni siquiera ninguna idea de yo y de mío y no construir la existencia alrededor de estas dos ideas básicas, yo y mío. Por eso digo que Zazen es el mayor acto de generosidad cuando realmente entramos en Samadhi. Y como dice Dogen, nos desprendemos del cuerpo y de la mente. Que para Dogen, la iluminación o el despertar de Dogen, él lo articuló con esta expresión que no era original suya, sino de su maestro Tianton Rujin,
es desprenderse del cuerpo y de la mente. Zazen, bien entendido y bien practicado, es el entrenamiento de desprenderse del cuerpo y de la mente. Esto es un koan. Esto es algo que hay que indagar. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste esta experiencia? ¿Qué puede querer decir? Incluso tratar de entenderlo intelectualmente. ¿Qué puede querer decir desprenderse del cuerpo y de la mente? ¿Es que acaso puedo desprenderme del cuerpo y de la mente como el que se desprende de una mota de polvo? ¿Es que puedo quitarme el cuerpo y la mente como el que se quita un traje y dejarlo colgado en zazen? Pues sí, sí, se puede. Eso es zazen. Es dejar sentar el cuerpo y la mente y a través de la absorción dejar el cuerpo y la mente sentado y desprenderse completamente del cuerpo y de la mente. Ese es el zazen. Por eso es un acto de amor, es un acto de generosidad en el que algo dentro de nosotros hace así y abre completamente, se expande completamente. Es decir, el aferramiento, la ceci, como dicen los franceses, ¿no? Joel, la ceci, el aferrar. Por ejemplo, hacer zazen es decir, aquí estoy yo, tendré buena postura, seguro que tengo una buena postura. Ay, me parece que el maestro me está mirando, ¿qué me dirá de mi postura? A ver si puedo alcanzar el estado que alcancé ayer, porque me gustó. Entonces, y uno está ahí, la mente egocéntrica, la mente ordinaria, la mente común, está continuamente, la mente que busca el provecho, que busca obtener un beneficio, que busca obtener algo de zazen. Porque al principio todos somos así. Todos hacemos zazen para obtener algo, ¿no? Si no tuviéramos al menos la intuición de que haciendo zazen vamos a obtener algo, no haríamos zazen. Porque ¿para qué? A lo mejor obtener un mayor bienestar, una mayor claridad, una voz más grave. Después de zazen se me pone una voz así, mucho más grave. O mayor rectitud de la columna. Y yo, anda que no estoy derecho después de hacer zazen. Cada uno busca algún tipo de... Y mientras estemos en zazen buscando algún tipo de beneficio, no entendemos qué es realmente zazen. Zazen es sentar el cuerpo y la mente, la atención como facultad de la mente, enfocarla en la respiración y dejarlo caer, dejarlo ahí, punto. Y atravesar el espejo. Como decía en el Kusen del otro día, el estado de samadhi a través de la concentración sobre la respiración conduce a atravesar el espejo. ¿Qué significa atravesar el espejo? Significa que uno deja de identificarse con este cuerpo y con esta mente, incluso haciendo zazen. Que de pronto la conciencia de ser se vuelve como un espejo que refleja el cuerpo y la mente haciendo zazen, pero no es el cuerpo y la mente. Cuando esto sucede así, el espejo ha tomado conciencia de sí mismo como espejo y se ha desidentificado de las imágenes, aunque las imágenes aparecen en el espejo. E imágenes y espejo son indisociables. Pero aún así, el espejo es el espejo y las imágenes son las imágenes. Las imágenes pueden cambiar, pero el espejo siempre está ahí, reflejando.
Entonces, cuando dejamos de identificarnos con las sensaciones corporales, con las sensaciones, con las emociones, con los pensamientos, con los recuerdos, con la actividad mental y con la actividad sensorial, entonces nos hemos identificado de las imágenes y nos hemos convertido en el espejo que refleja todas esas imágenes. Cuando esto sucede, se dice que el cuerpo y la mente han sido desprendidos, se han desprendido. Eso es un acto de generosidad, es permitir el desprendimiento de la mayor de todas las identificaciones y de la mayor de todas los aferramientos y de todas las apropiaciones, que es yo y mi cuerpo, o yo y mi mente, yo y mis sentimientos, yo y mis pensamientos, yo y lo que yo siento, yo y las sensaciones que siento, que son mías. Cuando esto sucede, las sensaciones siguen ahí, las emociones siguen ahí, los pensamientos siguen ahí, pero ya no son de nadie, ya no pertenecen a nadie. Son como las nubes, como los escandas que vienen y se forman, se deforman y se van, y vienen y se van, siguiendo el karma, la ley de karma, la ley de cogeneración interdependiente, ¿no? Eso es un acto de amor y de generosidad, porque finalmente el amor, el verdadero amor incondicional, ¿qué es? Sino un don de sí, un desprenderse de sí, un acto de generosidad hacia el ser amado, ¿no? Entonces, de todas las cosas que podemos dar, y podemos dar muchas cosas, podemos dar un bocadillo de chorizo, podemos dar una... Mira cómo te ríes, ¿eh? Te encantaría que te dieran un bocadillo de chorizo en estos momentos, ¿eh? Cachi, voy a preguntar al cocinero a ver si hay algo. Dar una sonrisa, dar un vaso de té, dar apoyo moral, dar tantas cosas. Todo está para ser dado. De hecho, todo está ahí para ser dado cuando hacemos que circulen las cosas, ¿no? Las cosas que llegan a nosotros y después las hacemos circular. Ese es el don, esa es la generosidad. Desgraciadamente vivimos en un sistema económico y social basado en la carencia. En la carencia quiere decir que si yo cojo esto para mí, esto ya no está disponible para ti. Entonces, el que alguien posea implica que alguien habrá carente de algo, porque las cosas son limitadas y el sentido de propiedad es muy estricto. Pero si en vez del sentido de propiedad se impusiera un sistema económico y social basado en la prosperidad, en la plenitud y en el usufructo, en el sentido de que se pueden usar las cosas y pueden seguir circulando después, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, ahora en España está prohibido por ley que las personas rebusquen comida en los contenedores que están en las afueras de los supermercados. Y de hecho están diciendo que van a obligar a las grandes cadenas a poner candados para que los hambrientos, porque si alguien va a buscar es que está pasando hambre, ¿no? Para que los hambrientos no accedan a eso. Entonces, ni siquiera la comida desechada prefiere que se pudra, que se estropee, que se convierta en detritus, antes de que sea aprovechada por alguien que lo necesita. Entonces tendrán que ir a buscarla a los estercoleros, porque ya en el contenedor no la pueden coger. En fin, es un ejemplo de este sistema basado en la carencia y en la apropiación, ¿no? Desde este punto de vista, el Bodhisattva practica la generosidad con todo.
practica la generosidad de sus pensamientos, practica la generosidad del Dharma, practica la generosidad de sus medios, practica la generosidad de dar apoyo a quien lo necesita, dar apoyo moral, proteger a los que tienen miedo y darle seguridad a los que tienen miedo, a los que se sienten amenazados. Dar, continuamente dar, a través del pensamiento, a través de la palabra y a través del cuerpo. Así la vía de Bodhisattva es una vía basada en la no acumulación, ni siquiera de Dharma, porque si recibís 10 porciones de Dharma, debéis estar dispuestos a dar 10 porciones de Dharma. Que el Dharma no es para nosotros, es como todo algo que debe ser usado y que debe ser dado, debe ser transmitido. Eso significa transmitir, ¿no? Transmitir lo que hemos recibido es dar lo que hemos recibido. Por supuesto que hay una época para todo y hay una época en la que uno tiene que recibir Dharma y uno tiene que integrar el Dharma, uno tiene que metabolizar el Dharma, pero no es para llevárselo a su casa y crearse un mundo feliz en su casa o en su familia, con mi yo y los míos. Porque si no el Dharma sería pues un sistema de bienestar más entre todos los que se ofertan en el mundo moderno. Sea usted mucho más feliz de lo que es haciendo esto, ¿no? Así el dar es fundamental y considerar que Zazen es un don, no es una obtención. Así, la eficacia de Zazen no se mide por lo que hemos sumado, por lo que hemos conseguido, por lo que hemos añadido a nuestro bagaje, sino todo lo contrario, por lo que hemos restado a nuestro bagaje, por aquello de lo que nos hemos desprendido, aquello de lo que nos hemos desapegado, aquello de lo que nos hemos liberado, ya sean recuerdos, emociones viejas, pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Dar hasta los recuerdos. Darlo todo hasta el olvido. Eso es Samadhi. Samadhi es el olvido de sí y de todo, y para que ese estado se produzca no hay más remedio que dar hasta los recuerdos. No que algunos, por el contrario, aprovechan Zazen para recordar y se ponen a ordenar sus recuerdos y a clasificar sus recuerdos, a almacenar sus recuerdos, a fichar sus recuerdos, a grabar sus recuerdos, como el que ordena libros en una biblioteca. El segundo paramita es el comportamiento moral justo, del que ya hemos hablado al desarrollar los preceptos, que los preceptos es el desarrollo de este paramita. Tercero es la paciencia, Ksanti o Ninniku en japonés. La paciencia para soportar en el sentido de paciencia, hay que ir un poco a... La paciencia es la ciencia de la paz. La paciencia es la madre de todas las ciencias, porque toda la ciencia está basada en la observación. ¿No es cierto, doctor? Y para practicar una observación minuciosa y en profundidad se requiere mucha paciencia. Incluso es la madre de todas las artes también y de todas las técnicas. Fijaos lo sumie, lo sencillo y lo simple que son, que como los dibujos de Miró, le da a uno a veces la impresión que lo ha hecho un niño.
hasta tal punto están despojados y son sencillos, ¿no? Pero no nos olvidemos que en esa simplicidad, en esa sencillez, hay una enorme maestría y una enorme dificultad. Todos los grandes pintores de Sumier han sido grandes observadores de la naturaleza. Y para observar la naturaleza hace falta mucha paciencia. No observarla de salir de la puerta y decir, oh, mira qué bonito está todo, mira cuántos árboles está. Ahí la naturaleza, una cosa abstracta, con un montón de bultos y de... No. El maestro de Sumier se sienta en el jardín, contempla un crisantemo, contempla un bambú y se pasa horas y horas y horas contemplando y observando el bambú. Para eso hay que tener paciencia. De manera que esa observación le hace penetrar en la esencia de la forma que adopta el objeto y extraer las formas esenciales. Por eso el Sumier es tan desprendido de accesorios. Son unas cuantas líneas, pocas, pero que deben definir las líneas maestras de la forma en cuestión. Eso es fruto de mucha observación, que tiene como base la paciencia. Una buena definición de la paciencia es no reaccionar compulsivamente ante los estímulos. Por ejemplo, la vejiga me manda un estímulo diciéndome que hay que aligerarla. Ahora no, no es mi caso ahora, pero a veces me sucede cuando estoy trabajando en el despacho. Entonces la reacción es levantarse inmediatamente y buscar un baño e ir a usarlo, ¿no? La paciencia es decir, bueno, sí, ya sé, está ahí, vale, de acuerdo, ya voy. Esto es una necesidad fisiológica, entonces más vale atenderla lo antes posible, ¿no? Pero cuando se trata de otra cosa, de otras muchas cosas, el no reaccionar instintiva o compulsivamente a algo, sino tener una capacidad de, como se dice en el fútbol, parar el juego, parar la pelota, que es uno de los signos de los jugadores con cabeza, con estrategia. Están los jugadores pasionales que cuando cogen la pelota y están los jugadores como Zidane, por ejemplo, que coge la pelota, la para, mira a todo sitio y enseguida ha comprendido cómo está la situación. Entonces dice, allí la mando o allí la mando. Esos son los grandes. Los que tienen la capacidad de no dejarse llevar por la impulsividad, por la reactividad, sino que tiene el temple de parar el juego. Y con el juego parado, emprender la acción más acertada, más adecuada. Esto es muy importante en la vía del Bodhisattva. Después, la paciencia es necesaria para soportar lo que es difícil de soportar. Es decir, no reaccionar alocadamente e histéricamente a las situaciones, a las experiencias que son difíciles de integrar y de metabolizar, como el dolor en todas sus formas. Dolor físico, dolor emocional, dolor existencial. Tener el temple de no reaccionar de una forma ciega para evitar esa experiencia difícil, porque normalmente cuando reaccionamos de una forma compulsiva y ciega, salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. Entonces la paciencia es, como se dice, un fruto amargo, es una fruta amarga, ¿cómo era? ¿Cómo era aquello? Cuyos resultados son muy dulces.
La paciencia para soportar las injurias, las difamaciones, los ataques contra nuestra dignidad personal o con nuestra imagen como persona honesta. La paciencia, enseña los sutras, sobre todo para recibir el Dharma. Para recibir el Dharma y realizar el Dharma hay que tener mucha paciencia. Por ejemplo, para estudiar y penetrar en el Shobo Genzo del maestro Dogen, hay que tener una paciencia enorme, porque entras, tratas de entrar y dices, no hay manera, no entiendo nada, no. A ver, por aquí, aquí tampoco, no entiendo, no sé, de entrar. Y hay que esperar que la práctica madure a lo largo de los años, y interiormente se van abriendo puertas que ya te permiten ir entrando. Yo recuerdo la primera vez que leí algún capítulo del Shobo Genzo, aquello me pareció un galimatía chino que no tenía por dónde cogerlo de ninguna forma. Claro, yo era un principiante, estaba recién iniciado. La paciencia, el Dharma, como dicen los votos, es profundo. Y hay que tener mucha paciencia para recibirlo, para llegar a fundirse con él, para explorarlo. Hay que tener mucha paciencia. Así como para zazen hay que tener paciencia también. De hecho, un zazen impaciente es el peor de los infiernos. Uno está atrapado en el tiempo. Cuando uno está en un ataque de impaciencia en zazen, que está esperando ya al final de la campana, la mente dice, ¿qué hora es? ¿Qué hora será? Y responde, ahora. Joder, ¿todavía es ahora? Y al rato, ¿qué hora será? Ahora. ¿Todavía es ahora? Entonces el ahora se convierte en un pozo sin fondo, en un infierno, en una orilla que se aleja cada vez más conforme nos vamos acercando a ella. Entonces, todo eso es por impaciencia. Que cuando cultivamos la paciencia, el tiempo fluye así, no nos damos ni cuenta porque seguimos en el estado de paciencia. Por eso es la ciencia de la paz interior y de la paz en las relaciones, de la paz internacional también. Muchos conflictos, casi todos los conflictos, son debido a la impaciencia. Después está el paramita de la perseverancia, de la energía. El que la sigue, la consigue, se dice en nuestro lenguaje popular, en nuestro refranero. El que la sigue, la consigue. Poco a poco, poquet a poquet, como dicen los catalanos parlantes, sin prisas y sin pausa. Allá que vamos, tocotón, tocotón, tocotón. La perseverancia y la persistencia de una tortuga. Hay muchas liebres también, que son muy rápidas. Por aquí han pasado muchas ya. Tan rápidas que se han pasado de largo. No se han podido parar. Han pasado de largo, rapidísimas. Han aparecido unas primeras figuras por aquí, una cosa fina. O sea, no sé, el Satori en un par de meses. En un par de meses. Pero igual de rápido que vienen, igual de rápido se van. Al final, la historia tiene razón. Es la tortuga con su paciencia, con su perseverancia, tacatón, 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 la que consigue
llegar a la meta. Perseverancia es el secreto de los frutos de la práctica del Zen. O sea, el único secreto de la práctica de Zazen es la continuidad misma de la práctica. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, aunque todo alrededor se mueva, aunque se declare la Tercera República, ojalá, o aunque haya una crisis y tengamos que ir en autoestop, no, en burro o caminando, a donde sea, aunque nos toque la lotería, o aunque perdamos todo lo que nos ha tocado en la lotería, pase lo que pase alrededor, se mueva lo que se mueva el mundo, pum, 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 pum. La práctica continuada de Zazen, de Sesshin, de Zazen. ¿No veis cómo aquí cada día hacemos lo mismo? ¿No? Y cuando yo me veo en la ceremonia digo, otra ceremonia. Y esta mañana decía, ¿cuántas ceremonias habré hecho ya? ¿Cuántas miles de ceremonias? Y siempre los mismos gestos. Ahora me inclino aquí, ahora me levanto, ahora doy 5 pasos, ahora me inclino, ahora me levanto, ahora ofrezco incienso, ahora me doy la vuelta. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es muy interesante el efecto de la repetición, de la perseverancia en algo. Es como la gota de agua. La primera vez que cae en la roca ni se entera. Pero cuando lleva 80 años cayendo, entonces ya hay un buen agujero en la roca. Con la práctica pasa igual. Uno repite los primeros meses, los primeros años y dice, pues está todo igual, igual que siempre. Pero cuando uno sigue y sigue y sigue, de pronto un día se da cuenta de que no está todo como siempre. Y yo veo los frutos en vosotros. Prácticamente todos vosotros os conozco desde que empezasteis la práctica porque habéis empezado conmigo, casi todos. Y algunos ya lleváis años. Y a lo largo de estos años he ido viendo cómo se ha ido produciendo la transformación. No solo externa, de apariencia, de que ahora uno vaya vestido de marrón, el otro de gris. No es eso. Es por dentro, es la actitud, es el estado de conciencia, es cómo se van superando los miedos, cómo se van superando los límites, cómo se van superando las jaulas en las que estábamos atrapados, cómo se va produciendo una expansión y una clarificación cada vez mayor y un cambio en el comportamiento y en el carácter y en la forma de estar. Eso es fruto de la práctica, pero no debemos practicar para buscar esos frutos. Debemos concentrarnos simplemente en la práctica día a día, detalle a detalle, como cuando arreglamos el incienciario, las cenizas del incienciario para que esté todo dispuesto a poner en ese gesto la varilla de... Agustín, has tenido un buen maestro. Miguel Ángel es el que mejor prepara la ceniza del incienciario, sin que estemos aquí en una competición, ¿no? Pero esto es porque ahora el siguiente paso, cuando venga Miguel Ángel, es preguntarle, oye Miguel Ángel, ¿tú cómo haces? Porque si tú has alcanzado la excelencia en la preparación de las cenizas del incienciario, queremos alcanzarla todos también. Entonces cuéntanos tu método. Y ya os he dado la pista. Entonces cuando hace así, hace ¡pac! Y se suelta el incienso y el incienso hace ¡ping! No encuentra dificultad y se queda perfectamente derecho. Y la ceniza tiene la suficiente consistencia para que el incienso no se caiga a los lados, pero no está tan dura como que haya que apretar.
Entonces ahí está el punto de la mayonesa, el punto del gazpacho y el punto del inciensiario. Hay distintas clases de puntos. Después, un año desarrollé muy extensamente el paramita de la energía, porque virya, la palabra virya, se traduce como perseverancia, también como energía, porque para ser perseverante hay que tener energía. Hay que tener una energía disponible para aplicar a eso. Cuando uno tiene un impulso así de pronto, ¡ay, zazen, zazen! ¡Ay, necesito hacer zazen! ¡Pum, pum, pum, pum! Y hace un zazen, 2 zazen, 3 días, 4 zazen, y al cuarto día ya está cansado, ya está sin ánimo, sin energía, ya no tiene disponibilidad, ya no sigue zazen, ¿no? Esta es arrancada de caballo y parada de burro. Primero energía de un pura sangre, pero después ni siquiera la energía de un burro, ¿no? Entonces detrás de esto hay una ciencia, hay una ciencia energética, que además los chinos la desarrollaron mucho, y es cómo generar y conservar la energía del cuerpo y de la mente, el chi o el ki, y cómo encauzarlo y enfocarlo adecuadamente. Hay que aprender una ecuación matemática, que repito mucho, que es energía es igual a atención. Atención a este principio matemático. Es decir, ahí donde ponemos nuestra atención, estamos poniendo nuestra energía vital. Entonces la energía vital se va por las 5 puertas sensoriales, son los 5 órganos sensoriales, se va por las conciencias sensoriales, por las esferas sensoriales, se va por una emocionalidad desordenada, y se va por una mente desordenada y dispersa. Y en el caso de los hombres se va por el pito también. Entonces hay que tener cuidado con la energía que se va por el pito también. De manera que cuando uno aprende un poco la ciencia de la energía, por las mujeres no, por los hombres, porque las mujeres no tenéis pito. La ciencia de conservar la energía y de usarla adecuadamente, eso está en la base de la perseverancia. La perseverancia. Por eso en la ciudad es difícil ser perseverante, ¿eh? En un medio tan saturado de estímulos, donde la simple supervivencia es difícil, porque para ir de donde vives hasta donde trabajas tienes que atravesar, a veces cuesta 1 hora o 2 horas. Yo hablaba con funcionarios de la Sotoshu, de la sede central del Sotozen en Tokio, que trabajaban allí en las oficinas, y necesitaban 3 horas para llegar por la mañana al trabajo, y otras 3 horas cuando salían del trabajo para volver. Salían a las 5 de trabajar y llegaban a sus casas, que estaba a 300 kilómetros, a las 8. Y entraban a trabajar a las 7 y tenían que salir a las 4 de su casa. Estaban en su casa de 8 de la noche a 4 de la madrugada, de lunes a viernes y sábado mediodía. O sea, solo esos 6 horas de transporte. Eso ya hace difícil, ¿no? La energía se va.
Entonces, así uno se convierte en zombie. Y cuando uno se va al metro o sube en un autobús urbano, la gente va como en un trance de zombie, en general, ¿no? Porque esa es una realidad, es una realidad. Después está el paramita de las absorciones, de la absorción, de dhyana o samadhi, que de eso estamos hablando todo el tiempo. Y el paramita de la sabiduría, que es la comprensión del verdadero aspecto de la función y de la naturaleza de las cosas. Aspecto o forma, función, esencia. Son los tres niveles de la realidad a los que podemos aplicar la observación penetrante o vipassana durante zazen, a partir de los estados diversos de samadhi o absorción. Por eso la absorción en el contexto de la tradición budista, junto con las enseñanzas budistas, conducen a la observación, y la observación a la sabiduría, a la comprensión clara. Digo la forma, la función y la esencia, porque hay tres niveles en la observación. Estaba hablando con alguien antes, creo que con Sibyl. Está la observación fenomenal, que es la más evidente y superficial. Superficial no en sentido negativo, sino es la más aparente. Vemos algo, pues observamos su forma, identificamos su forma, su rugosidad, sus características, cómo es, cómo no es. Es muy importante este tipo de observación para vivir en el mundo, para desempeñarse en las tareas profesionales, observar precisamente, observar con minuciosidad el aspecto y las características de cada cosa, ¿no? Como un etnobotánico que en una nueva especie de flor o de planta la observa detenidamente y copia, dibuja exactamente sus flores, sus pistilos, sus estambres, etcétera, etcétera. Requiere una observación de la forma. Pero más allá está la observación de la función que cumple ese objeto o esa forma. Desde el punto de vista budista se dice la observación de la interdependencia. Es decir, cada cosa surge como fruto de una intrincada red de causas, de efectos y de condiciones circunstanciales, ¿no? Podríamos analizar cada objeto, este vaso, cómo ha llegado hasta aquí, cómo está compuesto, qué requiere para su existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir desmenuzando, digamos, los agregados o los componentes básicos de cada uno y su relación pues, con el agua, su relación con la servilleta, con el plato, etcétera, etcétera. Y eso nos permite comprender que ningún fenómeno existe en sí mismo, por sí mismo, sino que todo cuanto surge lo hace como fruto de una red compleja de interacciones y de intercondicionantes. ¿Entendéis esto? Este es el principio de la interdependencia. Por ejemplo, este templo no existe por sí mismo.
existe gracias a las contribuciones de todos los que venimos aquí, existe gracias a la práctica de cada uno de vosotros, existe gracias a las donaciones, gracias al trabajo, gracias a que hay una tierra, a que hay unos árboles, a que hay agua. Son muchos elementos, muchas interrelaciones, lo que hace que aquí haya algo que podamos llamar templo budista Zen, un lugar idóneo para el estudio y la práctica del Dharma. Eso es. Eso muchos no lo ven, sino que solo llegan aquí y dicen, ¡ay, qué bonito está todo! Ven la forma. ¡Qué bonito está esto! ¡Qué bonito está lo otro! Hay que ver, tal. Pero si uno se pone a pensar, sí, pero esto lo ha hecho alguien. Y esto son horas. Y esto ha tenido que venir un camión. Y esto, aquí ha hecho falta una grúa. Y aquí esto ha costado mucho dinero. Aquí ha tenido que haber muchas donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo ha tenido que pensar alguien. Y esto lo ha tenido que diseñar alguien. Y están todos los complejo. Y después está el tercer nivel de observación, la observación de la esencia, de la verdadera naturaleza, que es una no esencia, de la verdadera naturaleza de todo fenómeno, que esta es la observación más profunda, y a esta observación que tiene como fruto la realización, cuando digo realización digo experiencia real de la vacuidad, a esta observación da lugar a lo que se llama la Mahaprajna, la gran sabiduría, la sabiduría más elevada. Las otras modalidades de observaciones dan lugar a otros tipos de sabiduría muy necesarias, todas ellas. En el budismo se habla de 5 sabidurías básicas, ¿no? Pero la Mahaprajna, la comprensión de que la naturaleza de todo es vacuidad y por lo tanto en la vacuidad nada nace, nada muere, nada aparece, nada desaparece, no hay ni nacimiento, ni vejez, ni muerte, etcétera, etcétera, lo recitamos cada día. Eso surge como fruto de la observación de la naturaleza real de cada cosa. Y para llegar a ese tipo de observación se requiere un nivel de samadhi profundo, porque cada una de estas observaciones corresponde a distintos niveles de profundidad en la experiencia del samadhi. Es decir, está todo interconectado. Así que cuando el bodhisattva practica de esta forma o sigue el camino de la práctica, dijimos al principio que la vía del bodhisattva se podría entender con distintas fases, como la visión, primero el equipamiento en méritos, después la visión, la determinación, el camino de la práctica y por último la realización. No hay práctica sin fruto. Desde el punto de vista del budismo, incluso la práctica en sí es ya el fruto. Desde el punto de vista de Dogen, que insiste mucho en esto, la práctica en sí es realización. Y a pesar de que esto es cierto, hay momentos en la práctica en los que la realización se vuelve mucho más evidente o florece de una forma mucho más perceptible. En el Buddha-dharma, el camino de la fase de la realización se esquematiza siguiendo el sistema lógico de las 4 nobles verdades. Esto es,
el dolor ha sido identificado. Esa es la realización de la primera noble verdad. Las causas del dolor han sido reconocidas en toda su profundidad. Esa es la realización de la segunda noble verdad. La transformación del dolor se ha producido. Esta es la realización de la tercera noble verdad. Y el camino hacia, o sea, la transformación del dolor es el camino, la cuarta noble verdad. Y la realización de la cesación del dolor, de sukha, ha sido consumado. Dukkha, dolor; sukha, pleno gozo interno, gozo. Eso, nirvana también se traduce por sukha. Sukha se dice que es una de las cualidades del nirvana, el pleno gozo interno. Esto cuando se dice así, dice, joder, ¿yo cuándo voy a alcanzar eso, el pleno gozo interno? Yo debo estar todavía, no sé, en el equipamiento en méritos o algo así, o debo estar en la fase previa a la anterior que precede a la preparatoria. No hay que tomarse esto como un todo así, sino que este esquema que acabo de decir tan simple, hay que aplicarlo a cada una de las cosas que nos molestan, aunque sea pequeña. Aplicar este análisis y decir, a ver, primera noble verdad, hay algo que me está molestando, hay algo que me está haciendo sentir mal. Bien. ¿De qué tipo es? ¿Es espiritual? ¿Es existencial? ¿Es intelectual? ¿Es mental? ¿Es un recuerdo? ¿Es emocional? ¿Es sensorial? Dice, pues sí, debe ser sensorial porque lo que pasa es que me está pisando el pie, ¿no? Quítame el pie de encima. Entonces uno debe identificar exactamente ese dolor, sus características, definirlo. No basta con decir, es que me siento muy mal. ¿Pero qué te pasa? Y no lo sé, no sé qué me pasa, estoy muy mal, estoy muy mal. Pero bueno, algo te pasará en concreto. No, es que no sé. No, a ver, vamos a ver. ¿Te duele el estómago? No. ¿El hígado? No. Y así poco a poco hasta discernir, identificar exactamente qué dolor es. Y la segunda, tenemos que aplicarnos a decir, ¿y por qué me duele esto? ¿Por qué me está molestando? ¿Por qué en el sentido, qué causas, qué circunstancias se han dado o se dan para que yo tenga esta molestia? Entonces uno investiga en todas las posibles causas o en el sistema de causas, en el grupo de causas, la constelación de causas que pueda haber, porque no es un efecto, una causa, como he dicho, eso es un efecto y muchas causas distintas. Y después, cuando ya está identificado las causas, entonces el remedio, el camino para liberarse de ese malestar. Y hay que discernir, identificar, encontrar y recorrer, aplicar el camino y los remedios. Y esto nos conduce a sukha, el gozo de habernos liberado de ese malestar. Esto desde el malestar que supone tener una china en el zapato a cualquier otro tipo de malestar. Aplicarle el sistema lógico de la realización. Así que esta es, en algunas palabras, más bien pocas y torpes, una presentación de la vía del Bodhisattva. Para terminar, decir que nada de lo que he dicho durante estos días sobre la vía del Bodhisattva tiene nada que ver con la vía del Bodhisattva.
que la vía esto son palabras que pueden orientar, que pueden clarificar algo, pero la vía del Bodhisattva es una vía de experiencia, es una vía realmente de práctica. Entonces, a través de la práctica, cómo vamos a ir madurando. Pero tenemos la referencia de las enseñanzas de los Budas y maestros de la transmisión, que debemos tenerlas en cuenta para encauzar nuestro anhelo fundamental